Muy bien, sean ustedes bienvenidos a Árbol que Habla. Yo soy Francisco. El día de hoy, además de acompañarnos, como siempre, Giovanni y el espíritu del árbol que habla, tenemos la presencia de tres compañeros nuestros de la carrera de física, que los conocemos desde que eran unos pequeños niños de 18 años. Ellos son César. Hola, ¿cómo están? Sofía. Y por último, Zaid. Hola, hola. Bueno, Pues nombre el día de primero hoy, de una el vez, tema ¿no? que... ¿Cómo? Y Francisco, el narrador. Yo ya me te presenté, César, pero gracias. El día de hoy, Sí. el tema que nos reúne aquí es la educación a distancia. La educación en línea es algo con lo que yo no había tenido nada de contacto en un tiempo anterior a la pandemia. No estoy seguro de si es el mismo caso para ustedes, pero pues esta situación yo sé que pues, los agarró a cada uno en circunstancias distintas, ¿no? Antes de entrar en sus experiencias desde su punto de vista de toda esta situación, voy a darme un momento para leer unos tantos datos sobre la educación a distancia. Siéntanse libres de interrumpir para aportar algún comentario. Recuerden que parte del espíritu de este podcast es el respeto y la libertad de expresión, por lo que las palabras altisonantes están permitidas, sobre todo cuando ustedes no estén de acuerdo con los comentarios libremente expresados por algún tercero. Ok, ¿algo que comentar antes de comienzo? No. Bueno, empecemos. Vamos a empezar. La educación a distancia o aprendizaje a distancia es la educación que los estudiantes reciben cuando no pueden estar siempre presentes de forma física en la escuela. Originalmente esto implica una comunicación entre el estudiante y la escuela por medio del correo y hoy en día el formato ha cambiado a la educación en línea. Existen programas de educación a distancia completos o bien híbridos que combinan tanto el aprendizaje a distancia como clases tradicionales en el aula, generalmente para dar instrucciones. Entrándonos un poco en la historia de todo esto de la educación a distancia, uno de los primeros intentos fue en 1728 y esto se vio se mencionó en la carta de Boston para Caleb Phillips, que fue un maestro del nuevo método de mano corta que buscaba estudiantes que querían aprender a través de lecciones semanales enviadas por correo. El primer curso de educación a distancia, como tal, en el sentido moderno, fue impartido por Sir Isaac Pitman en la década de 1840, quien enseñó en la década de 1840, quien enseñó un sistema de taquigrafía enviado por correos de textos transcritos a taquigrafía en postales y recibiendo transcripciones de sus alumnos a cambio de una corrección. El elemento de la retroalimentación de los estudiantes fue una innovación crucial en el sistema de Pitman. La Universidad de Londres fue la primera universidad en ofrecer títulos de educación a distancia, estableciendo su programa externo en 1858. El trasfondo de esta innovación radica en el hecho de que la institución, más tarde conocida como University College London, no era confesional y dada a las intensas rivalidades religiosas de ese momento, hubo un clamor contra esta. En los Estados Unidos, William Raymond Harper, fundador y primer presidente de la Universidad de Chicago, celebró el concepto de educación extendida, donde una universidad de investigación tenía universidades satélites en otras partes de la región. En 1892, Harper alentó los cursos por correspondencia para promover aún más la educación, una idea que fue propuesta en práctica por Chicago, Wisconsin, Columbia y varias docenas de otras universidades en la década de 1920. La Universidad Abierta revolucionó el alcance del programa por correspondencia, ayudó a crear una alternativa de aprendizaje respetable a la forma tradicional de educación. Ha estado a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el servicio de educación a distancia, así como en la realización de investigaciones en otras disciplinas. La mayoría de las universidades abiertas utilizan tecnologías de educación a distancia como métodos de impartición, aunque algunas requieren la asistencia de centros de estudios locales o escuelas de verano regionales. Algunas universidades abiertas se han convertido en mega universidades, que es un término que se utiliza para instituciones con más de 100,000 estudiantes, cosa que pues, no sería posible de forma presencial, ¿no? Para el 2006, el 89% de las universidades públicas allá en los Estados Unidos de 4 años ofrecían clases en línea, junto con el 60% de las instituciones privadas. Según en un artículo de Forbes, el aprendizaje en línea está yendo más allá de ser un modelo de transmisión primitivo de uno a muchos para convertirse en una experiencia social colaborativa, personalizada e interactiva que generan dos aceleradores de éxito poderosos que se refuerzan mutuamente. Primero, el deseo a largo plazo de aprender y así mejorar la posición de uno en el mundo, y el
manera crucial el placer, momento a momento de participar en una experiencia de aprendizaje que es continuamente emocionante, gratificante y crear un valioso sentido de conexión social. No sé qué Así opinas es, Francisco. Bueno, yo nada más quería agregarte un poco de datos ahora que estás mencionando esta especie de línea de tiempo. Me gustaría agregar que esto de la educación en línea pues tiene sus énfasis, bueno, sus inicios desde las fechas que he mencionado, desde 1840. Pero es interesante, fíjate que para que no necesariamente tener que ser, bueno, las clases virtuales para 1920-25, las clases se ofrecían por radio, por la Universidad de Pensilvania. Entonces, esta universidad, lo que decía, la transmitía las clases, eran clases que tenían crédito. Y por ejemplo, para 1960, ya que teníamos más tecnología, que hay un programa que se llama Plato, que es el programa Logic for Automatic Teaching Operation, que es un programa ofrecido por la Universidad de Illinois, que fue el primero, bueno, el primer curso que está asistido por un asistente de computadora, ¿no? Como los que podemos ver actualmente. Y así hasta llegar a los actuales cursos en línea que puede llegar a ser a los MOOCs, ¿no? Que son los masivos, los cursos masivos. Bueno, muy de acuerdo con los comentarios, César. Ahora, unos cuantos números que nos sirven de contexto, pero pues son datos estadounidenses, obviamente, ¿no? Bueno, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, el 34,7% de los estudiantes universitarios se inscribieron en al menos un curso en línea para el 2018, en comparación con el 33,1% en el 2017. Eso fue un crecimiento, eso fue menos que el aumento de 2% del 2016 al 2017, pero que pues seguía siendo una tendencia a la alza. Por el lado de la tecnología, las inversiones en tecnología educativa global, que aparentemente se llama EdTech, alcanzaron casi 18,7 mil millones en el 2019. La EdTech es vital para la educación a distancia por varias razones. Ayuda a brindar educación personalizada para que los estudiantes puedan aprender a su propio ritmo y nivel de calidad. Democratiza el acceso a la educación en todo el mundo, eliminando barreras al aprendizaje y reduciendo costos. Se prevé que el mercado mundial de la educación en línea alcance los 350 mil millones de dólares para el 2025. ¿Qué tan fluida ha sido la transición entre las aulas presenciales a la educación en línea? Pues antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, una encuesta de administradores del aprendizaje en línea indicó que el 70% permitía a los estudiantes tomar una clase virtual sin ningún tipo de orientación en línea. Y aunque muchos de los maestros fueron capacitados antes de impartir clases en línea, casi un tercio carecía de algún tipo de centro de enseñanza, aprendizaje y tecnología disponible para ellos como apoyo. Entonces, pues estaban medio deficiente, ¿no? Pero bueno, en la primavera del 2020, o sea, esta primavera, el Centro de Investigación de la Semana de la Educación encuestó a educadores K12 de todo el país. K12 es de primaria a secundaria, preguntando cómo los cierres de escuelas por coronavirus han influido en el papel y el uso de la tecnología en la educación K12. Más de 8 de cada 10 maestros creían que su capacidad para usar la tecnología mejoraba y que esto los convertía en mejores educadores y más innovadores. Informaron que se volvieron más conocedores de la tecnología al usar EdTech y algunos planeaban continuar usando las nuevas herramientas cuando sus edificios volvieran a abrir. Y las escuelas y todo eso, pues eso pues, aún no pasa como tal, quién sabe qué vaya a pasar en el futuro. Sí, pues fíjate que para uno de los propósitos que también me gustaría que se llevaran de este podcast es que hay muchos errores del entendimiento de los cursos en línea, ¿no? Y uno de ellos es que un curso en línea no necesariamente es un curso donde no hay profesores o que sea solo para alumnos, como dices, que sea solo para estudiantes mayores a caucho, ¿no? O sea, eso no tiene que ser cierto. Y hay otro error de bueno, y otro error que se debe ser muy común es que piensan que los cursos en línea solo son para gentes que están muy motivadas en el tema y que tienen el interés por el tema. No necesariamente es cierto eso. Bueno, puedes continuar.
Bueno, esta encuesta también destacó la disparidad entre los estudiantes de hogares de ingresos más altos y de ingresos más altos. El número de clases totalmente en línea fue significativamente mayor, 68%, en los distritos con menos estudiantes de bajos ingresos y menor de como el 36% en las escuelas con más estudiantes de bajos recursos. Para tratar de solucionar esto, pues se trató de proporcionar de computadores a estudiantes desfavorecidos, pero pues esto no termina de solucionar el problema porque pues aún falta poder contratar los servicios de internet de alta velocidad y bueno, todas estas cosas pues, que no se tienen consideradas. Y ya para cerrar con esta sección, un comentario encontrado en Forbes decía: en un aula tradicional, los educadores le dirán que deben estar alerta, tratando de involucrar a sus estudiantes en todo momento, pero los estudiantes no siempre cooperan. Tal vez estén aburridos, distraídos o demasiado concentrados en el sol de afuera para estar prestando atención a las matemáticas. Esa falta de compromiso también es un desafío para la atención individual del estudiante, también es un problema en las aulas tradicionales. Algunos estudiantes se fatigan después de 50 minutos, otros después de 15 minutos, y no hay forma de adaptarse a eso en un entorno de tiempo real. A pesar de sus problemas, una vez que el maestro y el alumno se encuentran en el salón y encuentran ese compromiso que pues ambos, o sea, uno quiere aprender y el otro quiere enseñar o lo que sea, es mágico. Estar rodeado de personas de ideas afines, participar activamente con compañeros y ver que a los estudiantes cobrar vida una vez que hacen clic es una energía social que no se puede reemplazar. Bueno, aquí me detengo. Entonces, entrando en la situación de cada uno de ustedes, cuando comienza la pandemia, Sofía, tú estás en Alemania y sigues en Alemania. Said, tú acabas de regresar de un intercambio a Inglaterra y pues estabas reincorporándote al semestre acá en Guadalajara, ¿no? Sí, y César, tú estabas en la Ciudad de México. Sí. Entonces, pues, o sea, tú ya viviste, o sea, el semestre anterior, Said, tú ya viviste las clases en línea, o bueno, a distancia, de nuestra universidad. César, tú las viste de la UNAM, y Sofía, pues tú tuviste que verlo allá en la Universidad de Leipzig, ¿no? ¿Cómo vieron eso? ¿Funcionó? Nada más, yo fui al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional. Tienes razón. Es que dije México y me fui. Tienes razón. Sí, Fuiste fuiste. Bueno, a mí me gustaría aquí agarrarme justamente de lo que mencionabas de Forbes. Efectivamente, yo creo que nada va a reemplazar ese clic social que se hace en una clase presencial, en donde aunque al maestro le cueste tanto trabajo en algunos casos conseguir la atención de sus estudiantes, en el momento en el que lo consigue y una clase comienza a fluir, se aprende de una forma mucho más completa, creo yo. Y en una computadora es muchísimo más sencillo distraerte, irte. Y claro que no se va a hacer ese clic porque cada estudiante está en una situación distinta. Y o sea, yo lo vi mucho, o sea, con esta distancia, digamos, la cuestión de los horarios. Yo no puedo estar en sintonía con mis compañeros muchas veces porque con ellos es de noche y de mí y es mi mañana, o con ellos es de mañana y conmigo ya es en la tarde, entonces cada quien con su situación distinta. El maestro está dando una clase, se enfoca en resolver ciertas cosas y pues es difícil sintonizarte con el resto, que todos estén en la misma página. Va a haber quien esté comiendo, quien esté pues jugando, quien esté haciendo otras actividades, y para que el maestro logre obtener una atención por mucho tiempo se requiere mucho esfuerzo y que los alumnos sí estén muy enfocados en las clases. Sí, coincido en eso, porque creo que ahí lo había mencionado César, que muchas personas creen que la educación a distancia o en línea, virtual, como le quieran llamar, está destinada principalmente para gente que está muy apasionada en un tema y que se le acabaron los medios físicos o presenciales para poder tomar esa clase o ese conocimiento
y recurre a hacerlo virtualmente porque es lo último que le queda. No puede aprender eso en una biblioteca porque pues es todavía peor, ¿no? O sea, es como completamente ajeno a alguna persona. Aquí al menos a veces te revisan alguna tarea o a veces estás en una conversación en línea como nosotros estamos ahora mismo. Pero sí es muy importante distinguir que aunque no es para todas las personas esta educación, o sea, sí es muy importante que seas apasionado de lo que necesitas aprender. Y esto nos pasa muchísimo en las materias en que somos, entre comillas, forzados a aprender aunque no nos interesen, porque en la escuela, claro, tienes un profesor enfrente y tienes un montón de personas que están haciendo lo mismo que tú alrededor, pero estando completamente aislados, si no tienes un lugar específico, si no tienes, no sé, una habitación, oficina, o si no fuiste entrenado por ti mismo hace años para acostumbrarte a trabajar con un montón de distracciones alrededor, es muy fácil Claro. perder el hilo de lo que quieres aprender, ¿sabes? No sé ustedes qué les pase cuando están un poquito distraídos y tienen acceso a tantas cosas tan cerca y ninguna repercusión si ustedes también divagan. O Es entonces, correcto. tú dices que, bueno, espera, disculpa. Entonces, Said, tú dices que si hubiéramos sido entrenados para aprender en línea, estos semestres hubieran sido muchísimo más provechosos porque pues ya estamos totalmente condicionados a un sistema presencial y que pues creer que esto va a funcionar es un tanto pues ilusorio o como. Sí, 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 o sea, claro, está como, ¿cuál es esta palabra? Yo lo estoy influenciando, ¿no? Yo estoy metiendo mis experiencias y cómo crecí yo y cómo creo que aprendo yo en este juicio, ¿no? Pero a mi parecer, y lo he visto mucho con amigos que, no sé, aprendieron a estudiar y concentrarse aún con la televisión y la máquina de coser y la plancha de la mamá o la familia gritando o cosas por el estilo, que aprendieron a concentrarse aún con esas distracciones. Siento que una especie de condicionamiento, quizá desde pequeños, quizá desde secundaria, desde preparatoria, de manera híbrida, no sé, creo que sería la clave para que personas que en adelante vayan a tener que acceder a esta clase de conocimiento virtual puedan hacerlo de una mejor manera y no se puedan perder tanto en la infinidad de cosas que puedas hacer con una computadora o una tablet o un celular enfrente de ti. César, ¿te ibas a comentar algo? Sí, yo nada más para dar también mi experiencia de que tampoco fue muy agradable durante el proceso de la pandemia, que te forzaban a estar en clases que son streamings o que son videollamadas y que tienes a tu profesor hablando por horas y sin que nadie le conteste. En realidad son experiencias no agradables, ¿no? O sea, creo que el problema de las clases en línea es que se está forzando a querer sustituir las clases presenciales en vez de aprovecharse las tecnologías para dar un nuevo modelo, ¿no? Entonces, en cierta manera tengo como una esperanza de que al final de cuentas, después de todo esto, eh, los humanos o las sociedades, en nuestro caso, se adapten más a las tecnologías y a finales, después de la pandemia, no se tenga que volver al modelo al que ya estaba establecido, ¿no? O sea, me parece que es el punto en el que es necesario cambiarlo. Y en eso me refiero que, o sea, lo que comentaba Sofía respecto a que las clases en línea no van a sustituir a las presenciales dado a la interacción social que tienes con tus compañeros es muy cierta. Pero por eso me parece más razonable o justificable una idea híbrida, ¿no? Porque, a decir verdad, creo que los cursos en línea que no son los que son streamings, que no sean los que te obligan a estar ahí, que, o sea, que tú puedas ver cuando lo desees, así como un video en YouTube, creo que son un gran paso, ¿no? Porque el hecho de que tú puedas ir a tu ritmo es muy importante y el hecho de que tú estés siguiendo el ritmo y que si te atrasas un poco, pierdes un tiempo, ¿no? Puede que pierdas la clase entera sin entender nada y eso de qué te sirve, no vas a aprenderlo y de otra manera en clases en línea puedes seguirlo en un curso ya grabado, puedes seguirlo al paso, puedes incluso adelantarte a tus compañeros, por decirlo. Y Sí. sí, claro, si quieres Lo que a mí me mencionarlo. encantó, me gustaría mencionar de esto es que puedes ver los videos varias veces, puedes ver las explicaciones varias veces y puedes verlas, o sea,
de la manera en la que lo explica el maestro y tú ponerte a resolver el problema al mismo tiempo, verlo justo antes del examen, o sea, verlo 3 veces y recordar lo que te importa de esa clase. O sea, eso me pareció súper útil. Así Sí, es. siento que es como que unas por otras, ¿no? Como que Sí, antes, sí, sí. bueno, igual y en streaming todavía se puede hacer eso, pero, o sea, antes podías preguntar tus dudas si algo no te quedaba claro o si no veías bien o lo que fuera, y el beneficio ahora que tenemos es que podemos repetirlo tantas veces como queramos. O sea, es cosa diaria que yo experimento, que es de que estoy viendo algo y más o menos me pierdo un poquito. Solamente veo el minuto de la clase en la que va y digo de, ok, después la checo, después ya con calmita, ya puedo revisar bien, qué hice mal, repetir el proceso o lo que sea. Ajá, Sí. estoy de acuerdo con eso, pero hay una cosa que igual y solo es mío, pero darme tanta libertad de hazlo cuando tú quieras para estas materias que quizá yo tengo ganas de, pues, de llevar, pero que tenemos que llevarlo porque están en la malla, pues si no hubiera una hora de clase en la que yo tengo que conectarme o ir presencialmente, pues no las iba a ver, aunque yo tuviera el material ahí, César. Bueno, eso es cierto, pero fíjate que, mira, aprovechando estas ideas, quiero retomar el papel del docente, ¿no? Quiero, o sea, más bien que el docente no se te enfoque en enseñarte el tema tal cual, no presentártelo y escribírtelo. O sea, que sí vas a tener tus clases, vas a tener tu bibliografía, pero ya grabadas y todo eso. Lo que me refiero es que el docente más bien te provoque el interés, que el docente haga ese trabajo que tú me dices que es muy difícil y que yo lo entiendo que es muy difícil, que uno se meta por, por tener tanta libertad, no puede ser cualquier otra cosa. Es parte también del estudiante como un compromiso del estudiante y disciplina del estudiante y que es algo que eventualmente se tiene que aprender. Y por eso propongo que los docentes más bien se enfoquen en ese aspecto, en el aspecto de generar interés. Sí, coincido Porque, o muchísimo. sea, Continúa, Pero perdón. también, así como Said menciona que pues, él no fue entrenado para las clases en línea, pues nuestros profesores tampoco. sí, ese es un Exactamente, y problema. aquí es Ajá. donde se vuelve interesante también lo que comentabas en cuanto a números, de cómo estas clases en línea ya se venían manejando desde hace muchísimos años, pero iba creciendo lentamente. Y esto te da una acelerada a todos, y a todos nos agarró desprevenidos. Y como dices, o sea, ni maestros ni estudiantes estaban preparados. De repente las clases presenciales se volvieron en línea y se notó una gran diferencia cuando el nuevo semestre comenzó ya desde cero en línea, cuando los maestros ya tuvieron un poco más de tiempo de prepararse, porque el semestre que, o sea, se partió a la mitad, o sea, hubo maestros que al final del semestre no tuvieron tiempo de aprender el sistema, mucho menos de implementarlo. A final de cuentas terminaron siendo muchas clases perdidas, mucho tiempo perdido en lo que se aprendía este sistema por agarrarnos desprevenidos, pero ahora es un sistema que va a quedar más allá. Ahora son dinámicas, son didácticas que se pueden aplicar a las mismas clases. Y de aquí es que también a las nuevas generaciones se les va a comenzar a entrenar desde mucho antes. Sí, coincido. Pero ahí, Sí, bueno, quiero hacer un punto y es que me sorprende la capacidad de no hacer nada de los profesores. O sea, los profesores son estúpidos. Porque, Ajá, seamos sinceros, no sí. estamos en el 98. No tienes que aprender a programar algo para hacer tu animación de lo que sea que nos estén enseñando, ¿no? O sea, no necesitas claro. ir desde la base para poder explicar algo. O sea, tenemos infinidad de recursos. Tenemos estas videollamadas, tenemos presentaciones, tenemos cuadros sinópticos diferentes, tenemos animaciones ya prehechas, tenemos la capacidad de hacer, de utilizar una tablet y una pluma para hacer dibujo virtual, para explicar de una manera más, no sé, vivida, por así decirlo. Tenemos demasiadas oportunidades a nuestra mano y los profesores lo saben, algunos, yo creo que la mayoría, no estamos en un mundo desconectado, desglobalizado, o sea, si lo buscan, una googleada de una hora, yo creo que les trae productos que les van a durar un semestre y van a seguir actualizados, sin ningún problema. Pero muchísimos profesores se enfocan en simplemente mandar PDFs por correo, se enfocan Ok, en dejar tarea a través de Moodle y no hacer nada al respecto, no dar retroalimentación o lo que sea. Y en sí mismo, el utilizar
desde Moodle o tener que colgarse de llamadas de Zoom que se cortan a los 40 minutos o cualquier otro tipo de esas cosas que es obligación de las instituciones, porque quiero decir, estamos en la UDG, no es una escuela de paga, o sea, es una escuela pública, pero en lo que le dan en impuestos es una cantidad desorbitante, o sea, deberíamos tener las fuentes y las plazas y los Chuck E. Cheese que tiene adentro el Tecmilenio o lo que sea, ¿no? Una plataforma estable. O sea, crashea cuando se meten los de Q Costa y los de Q Ciénega a la vez. No podemos vivir con esto. Y eso lo viví mucho cuando yo estuve en el intercambio, porque donde fui es una escuela como de las caras de allá. A mí no me costó un centavo, ¿no? Gracias UDG, aunque te estoy criticando. Pero una escuela de La paga. odias y la amas. Ajá. O sea, la amo, pero se pasó de verga también no hacer nada. Se nota en las escuelas, sobre todo, que tienen que dar una buena imagen a los alumnos porque desembolsan miles de libras, Sí. que tienen que hacer una buena página, un buen servicio para el estudiante. Y ahí se notaba muchísimo. Desde siempre fue virtual, fue híbrido. Los alumnos podían no ir nunca. Todas las clases eran grabadas, todos los cachitos de ejercicios se hacía zoom automáticamente en una cámara que seguía el profesor. Wow. Se subía absolutamente todo lo que necesitabas a la plataforma, que eras un libro de la biblioteca, te metías a la plataforma, decías qué libro querías, y iba a estar en la biblioteca cuando tú fueras en tu zona predeterminada. O sea, estaba todo hecho, predispuesto, y eso sí, claro, puede costar bastante, pero creo que esta pandemia fue reveladora y que te abre los ojos, ¿no?, de lo que deberías hacer, porque esto no se va a ir de aquí a 3 años, todavía va a haber preocupación de esto dentro de 3 años. O sea, no se va a esfumar tan pronto se acabe el 2020, y lo sabemos. Entonces, me sorprende que, sí, claro, el primer semestre fue la mitad, todos estaban asustados, pero este ya no tiene excusa para depender de utilizar Google Meets que cambie el link cada semana. Ya no puedes depender de, profesora, no se envió mi correo porque pesa mucho el archivo. Ya no puedes depender de esas cosas. Tienes que tener infraestructura. No es un juego. Te están pagando por esto. Dios, ¿a ti aún te pasa todo eso? Bueno, no. También creo que vale la pena mencionar un poco las ventajas que te da el tú poder acomodar tus tiempos. Para mí, el que las clases se convirtieran en línea también me permitió tener tiempo para trabajar, para quedarme en otro lugar, pero acomodarme cuesta trabajo, ¿no? O sea, y siguen esas dificultades y sigue ese acomodar el tiempo y creo que pues también de aquí se notó mucho la diferencia de tomar las clases en un semestre de pandemia aquí y en un semestre de pandemia de México. Porque en el momento en el que aquí pasaron clases en línea, los maestros no tenían los conocimientos tampoco, no tenían la infraestructura tampoco. Donde yo estoy estudiando también es una escuela pública, como dije, pero los maestros enseguida se metieron a cursos y, o sea, fue cuestión de una semana y ya tenían todos todo lo nuevo que tenían que tener. Era un sistema al que tampoco estaban acostumbrados y la mayoría lo que hizo fue justamente ponerse a grabar sus clases, subirlas y mandarte, pero una dedicación muy grande en donde yo no sé así cuántas horas le invertían a esas clases para tratar de que estuvieran tan bien. Y como dices, o sea, ahora con UDG ya pasó todo un semestre y sigue habiendo muchas dificultades, sigue habiendo muchos maestros que no saben cómo manejar las plataformas, por ejemplo. Dos cosas que se me ocurre mencionar es el tiempo. O sea, mencionaba, hay gente que se distrae a los 50 minutos y hay otros que se distraen a los 15 minutos. Entonces, realmente tener una videollamada en tiempo real, pues no asegura que le vas a estar prestando atención todo el tiempo. Y si en la clase presencial te distraías a los 50, en la clase en línea te vas a distraer a los 20. Ajá, entonces sí tener el video ayuda a que, bueno, igual te distraes a los 15, a los 15 minutos, pero pues lo pausas, ¿no? O sea, cuando dices, ya me voy a volver a concentrar y que continúe.
Pero algo que, bueno, que yo noto que suele mencionar Clifford, César, no sé si tú le has puesto atención, es que le faltan nuestros gestos. Ah, claro. Ujú. No, Y pues eso es es que algo que me parece bastante importante que se pierde en línea. O sea, Sí, cierto. la es que sigue reacción del siendo parte alumno de... al escuchar al Ajá. profesor. Sí, claro, es que las mismas clases streameadas, ¿no? Ese es el problema. Que, o sea, por ejemplo, Climo, que es nuestro profesor, bien podría grabar sus clases a detalle y pues decimos subirlas, ¿no? O sea, no tendría que hacer eso todos los semestres, o sea, basta con una vez y los demás semestres dedicarse a más a lo que mencionábamos, ¿no? ¿Surgen dudas? ¿Grabarse respondiendo a las dudas? ¿O cómo? No, pues desarrollar alguna manera, ¿no? Alguna manera en la que el alumno pueda dar seguimiento, o sea, de una evaluación, y no tiene que ser exámenes, porque o no tienen que llamarse así, o bien como en otros cursos, como por ejemplo en Coursera, que últimamente me he visto un poco de ello, y son cursos que manejan esta modalidad, ¿no? O sea, manejan la modalidad de, son clases, o sea, no son, obviamente no son streameadas, Ya y están los, pregrabados. ajá, bueno, sí, y los exámenes son exámenes que pues uno puede volver a hacer, puede repetir, no puede mejorar sus habilidades, puede incluso hacerlo antes de revisar el tema. Y por otra parte, pues están, por ejemplo, plataformas, digamos, para más jóvenes o por decirlo así. Khan Academy. Khan Academy es una plataforma que maneja más o menos el mismo concepto, inclusive antes de la pandemia. Este, este es más, o sea, es una herramienta que me sorprende que no conozcan los profesores. Por ejemplo, Coursera tiene para matemáticas un muy buen material que es que es el mismo profesor, o sea, es la misma plataforma la que va revisando tus respuestas. O sea, ya es un programa muy pesado, ¿no? O sea, tú escribes la ecuación y te dices, no, pues estás mal, y quitas la solución, ya si no das con ella. Y si no, pues video. Ahí está el video, tú lo ves, y si no, pues no es necesario que lo veas, y si vas estudiando. Y por eso, ese tipo de adaptación de herramientas es la ventaja que yo veo después de que la pandemia dure tanto, es seguro que estas herramientas se vayan a adoptar en el sistema educativo. Y es lo que es el ideal y es lo que debería pasar tal cual. ¿Algo más que quieran mencionar? Ya como para concluir, ya llevamos como media hora de esto. Mm, Pues quisiera preguntarles qué opinan como de los cursos que no son directamente de la escuela, ¿no? Como los MOOCs o como las masterclass o cosas por el estilo. ¿Qué opinan de ello? Los que mencionaba César o el ajá, Udemy, sí, todas esas claro. cosas, ¿no? Sí, Sí, Ajá. a mí me esas parecen plataformas. excelentes. O sea, Muchas, es justamente con lo que ajá, complementas todo lo que te interesa. O sea, batallas tantito en una materia que te gusta y dices, ah, bueno, igual ya hay un vacío por aquí. Esto no se alcanza a tratar en mi curso, perfecto, voy y yo lo tomo en otro lado porque me gusta, porque me importa. Y hay tantas maneras ya de aprender eso. O sea, y como ya vas además con ese gusto, comienzas bien, digo yo. así es. Y no, no tiene que ser como un complemento, igual tarde o temprano van a sustituirlo, ¿no? O sea, si las clases siguen virtuales, van a sustituirlo, porque el sistema actual ya vimos que no ha funcionado y no va a pegar. No es parte de lo que nosotros como estudiantes hemos visto que funcione, inclusive el modelo actual que es el anterior de educación. El actual es el anterior. Sí, claro. Ok, Ah, está bien. va a morir, va a morir. Ajá, porque sí, seamos honestos, o sea, las clases de la UDG cuando eran presenciales no eran perfectas y ahora que son en línea son un poquito menos perfectas. Así pasa. Bueno, pues gracias por estar aquí. Aquí vamos a cerrar el podcast de esta semana. Y pues, muchas gracias por pasarle acaso tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Sí. Bueno, pues, pues gracias, aquí cerramos. Giovanni, ¿ya cortaste?